Muy buenas tardes, profesor Alfonso Larreal y compañeros de la Sexta Corte del Doctorado de Educación en la Universidad UTE. Mi nombre es Claudia Moncada y junto con mi compañera Arledi Soyo le damos la más cordial bienvenida a este ejercicio de diálogo académico donde abordaremos dos modelos pedagógicos fundamentales, el modelo tradicional y el modelo constructivista. Hemos querido confrontarlos no con el ámbito de establecer cuál de los dos es el mejor, sino para comprender sus fundamentos, sus diferencias y cómo ambos han influido en nuestras prácticas educativas. Así es, Claudia. Buenas tardes. Cordial saludo, doctor Alonso. Empezaré compartiendo algunas ideas sobre el modelo tradicional, el cual ha marcado profundamente la historia de la educación occidental. Este enfoque concibe la enseñanza como un proceso de transmisión de conocimientos desde el maestro, que es la figura central y autoritaria hacia el estudiante, quien debe recibir información, memorizar y reproducir esos contenidos. La base de este modelo está en la disciplina, el orden y la jerarquía. El maestro habla, el alumno escucha. Así se formaron generaciones enteras, las que han dado sin lugar a duda buenos resultados. De hecho, compañera, esa visión parte de la lógica instructiva que sigue presente todavía en muchas aulas. Sin embargo, este modelo desconoce la diversidad de los estudiantes. Es como si todos fueran seres homogéneos y todos aprendieran de la misma manera y al mismo ritmo. Este modelo ignora las diferencias emocionales, sociales y cognitivas de cada estudiante. Además, en este modelo el alumno es solo un ser pasivo que espera que el maestro llegue con una gran cantidad de conocimientos y él los trate de aprender y memorizarlos al pie de la letra. En nuestro entorno ya esto no es suficiente. Necesitamos alumnos críticos y capaces de resolver problemas. Por esta razón yo defiendo la mirada constructivista, que se distancia de esta verticalidad que tiene el maestro. Desde esta postura el aprendizaje no se da por una simple recepción de información, sino por la actividad mental de cada estudiante, quien construye el conocimiento a partir de sus propias experiencias, su interacción social y su capacidad para reflexionar. Aquí el maestro es un mediador, no un transmisor, y el estudiante se convierte en el protagonista de su propio proceso educativo. Sí, aunque también vale la pena reconocer que el método tradicional fue una respuesta histórica a necesidades concretas: masificar la educación, transmitir saberes universales, formar ciudadanos obedientes a las normas. Por ejemplo, en la época de Comenio, en el siglo XVII, su didáctica magna proponía métodos claros, sistemáticos, adaptados a todas las edades. Él consideraba que todos podían aprender, siempre que se siguiera un método de forma adecuada. Ese fue un gran avance en esa época, en su tiempo. Este modelo también nos brinda normas claras, jerarquías definidas y rutinas bien organizadas, lo que puede ser de gran ayuda en estos momentos porque los estudiantes se han convertido en individuos intolerantes, irrespetuosos, desconociendo en gran medida la autoridad del maestro. Esto se debe a la falta de principios y valores que cada día se están perdiendo. ¿Por qué se están perdiendo estos valores? Por la desorganización familiar en la que se vive actualmente. Las familias en estos momentos, nosotros como docentes nos damos cuenta que hay muchos niños que no le prestan atención, no obedecen, maltratan a sus compañeros. ¿Y eso por qué? Por falta de los valores que no les inculcan en casa. Comparto tu opinión acerca de lo que estamos viviendo hoy en día.
Cada vez al maestro se le están vulnerando más sus derechos, no simplemente por los estudiantes, sino también por toda la comunidad educativa. Pero hoy el mundo exige algo distinto. La educación del siglo XXI necesita estudiantes críticos, capaces de resolver problemas, tomar decisiones, es decir, que aprenda a aprender, al no centrarse en una transmisión únicamente de contenidos, sino a la construcción activa del conocimiento. Los modelos tradicionales impiden que los estudiantes cuestionen, interpreten, analicen o creen sus propios conocimientos. En estos momentos no necesitamos que el maestro solo se quede en el papel de autoridad que guía y organiza el conocimiento, sino que sea un mediador y que el estudiante no sea un sujeto pasivo que escucha y memoriza, por el contrario, que sea el protagonista, que aprenda haciendo, descubriendo, reflexionando. Como lo decía Piaget, el conocimiento no se copia, se construye. Teóricos como Piaget y Vygotsky plantean que el conocimiento se construye activamente. Piaget, desde la lógica del desarrollo cognitivo dividido en sus etapas sensoromotriz, preoperacional y operaciones concretas. Según él, los niños no solo pueden aprender ciertos contenidos cuando están maduros para ello. Y Vygotsky, desde la interpretación social y la mediación del lenguaje, nos muestra que el aprendizaje ocurre en relación con los otros y con el entorno, no como un proceso solitario y mecánico. No lo niego, Claudia, y soy consciente de que muchas prácticas tradicionales ya no responden a las necesidades actuales en la educación. Sin embargo, a veces me preocupa que el constructivismo en la práctica se queda en el discurso. En muchas aulas se habla de participación y autonomía, pero no se cuenta con las condiciones, por ejemplo, grupos numerosos, falta de recursos, docentes sobrecargados, falta de material didáctico. En esos casos, recurrir a estrategias tradicionales puede ser una salida funcional, aunque no sea la más ideal en estas condiciones, por decirlo, condiciones precarias en las que nosotros trabajamos actualmente, puede dar buenos resultados. Según mi exponente Herbart, considera que el aprendizaje no debe esperar a una etapa de desarrollo, sino que es el propio conocimiento organizado y bien enseñado el que puede transformar la mente de un niño. Él afirma que un contenido bien estructurado despierta el interés y que la educación puede moldear el pensamiento, mientras que Piaget no recomendaba enseñar conceptos abstractos de ética o historia a un niño de 7 años, porque no estaría en la etapa adecuada. Herbart diseñaría una metodología para hacerlo accesible a través de narraciones, ejemplo y repetición ordenada. Por otro lado, el Ministerio de Educación propone una gran cantidad de aprendizajes para cada grado, pero dentro de las intensidades de cada área, vemos que utilizando el modelo constructivista no alcanzamos a abordar todos esos aprendizajes. Es más, no contamos con materiales que nos ayuden en la práctica de dicho modelo. Imagínate cómo hacemos para trabajar informática y tecnología si no contamos con una sala de informática. Te das cuenta también el área de educación física. No tenemos los espacios adecuados para que los niños desarrollen las actividades que corresponden a esta área. Entonces, cabe decir que en ciertos casos es indispensable seguir con el método tradicional y de verdad creo que este método sería de gran ayuda para que los estudiantes alcancen una buena nota en dichos exámenes, ya que eso se basa
ese modelo en impartir una gran cantidad de aprendizajes. Lastimosamente, esa es la realidad de la mayoría de las instituciones públicas, de las cuales el Estado pretende obtener un gran rango en cada prueba que realiza, olvidando de que a los estudiantes hay que formarlos para la vida, no solo para responder un examen. Al salir del colegio, los estudiantes se van a enfrentar con entornos complejos y cambiantes, en los cuales de poco o de nada les van a servir tener en su memoria una cantidad de conocimiento si no lo saben poner en práctica en su vida diaria. En realidad tienes razón, y por eso creo que no se trata de desechar un modelo, sino de entenderlo en su contexto. El constructivismo no significa improvisación ni ausencia de la estructura. De hecho, planificar situaciones de aprendizaje que promuevan el descubrimiento, el trabajo colaborativo y la reflexión le exige mucho más al docente. No se trata de dejar al estudiante libre, sin dirección, sino de guiar su camino, sin imponerle el ritmo. Su conocimiento lo debe construir a partir de la interacción con el entorno, mediante la explotación, el juego y la resolución de conflictos cognitivos. Sí. Por otro lado, considero que este método no es muy útil cuando los niños aún no han alcanzado sus habilidades metacognitivas, autorregulación o autonomía. Una enseñanza dirigida y estructurada puede ser necesaria, como es el caso de los primeros años de educación. Este método es necesario para que los alumnos aprendan a leer y a escribir correctamente. Él se opone a dejar el aprendizaje en manos de la espontaneidad del niño y que pueda ser algo ineficaz y desordenado. Para el docente debe planificar rigurosamente el proceso educativo guiado en el pensamiento paso a paso. La formación moral y racional no puede dejarse al azar de la experiencia. Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los grandes desafíos del educador en la actualidad. Saber cuándo guiar con firmeza y cuándo dar espacio para que el estudiante explore, aunque yo sigo pensando que hay momentos en los que la claridad expositiva del modelo tradicional es muy útil. Por ejemplo, cuando se introducen conceptos abstractos o fórmulas. Da los resultados que realmente nosotros esperamos cuando realizamos la programación de nuestras actividades académicas. Bueno, Claudia, vamos a realizar ahora un cuadro comparativo entre el modelo tradicional y el modelo constructivista, teniendo en cuenta la definición de aprendizaje, la concepción del estudiante y el rol que el docente desempeña en estos dos modelos. Por decir, la definición del aprendizaje en lo tradicional se fundamenta en que la conducta es observable, mediable y cuantificable. El docente tiene la veracidad absoluta y todo el conocimiento. Lo importante es que surge del estímulo como evidencia del aprendizaje. El aprendizaje escolar puede ser arreglado o rearreglado desde el exterior. La situación instruccional, los métodos, los contenidos, entre otros. Siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. Basta entonces con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. El aprendizaje es definido como un cambio observable en el comportamiento de los procesos internos, procesos mentales superiores. Son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano
ya que estos no pueden ser medibles ni observables de manera directa. Para concluir, podemos decir que en el modelo constructivista el conocimiento se construye de forma mental, resultado de la interacción y la actividad de los procesos en los que se enfrentan sus competencias cognitivas, le permiten la solución de problemas desarrollando sus nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Los postulados constructivistas reivindican el proceso humano como proceso constructivo y situado, no como un proceso asociativo resultante de la acumulación de experiencia. El aprendizaje es un proceso de cambio conceptual que permite construir nuevas formas de comprensión de la realidad. Esta teoría se fundamenta en los tres supuestos básicos sobre el aprendizaje. El aprendizaje eficaz requiere el compromiso activo con el contenido de las asignaturas, de ambientes de aprendizajes colaborativos y de oportunidades para la resolución de problemas. Muchas gracias. Así es, Claudia. Bueno, teniendo en cuenta, ahora sigue la concepción del estudiante en el modelo tradicional. El estudiante se considera como un objeto del hecho educativo pasivo, receptor de conocimientos, y su misión es aprender lo que su educador le enseña. El nivel de actividad del estudiante se ve fuertemente restringido por los arreglos de contingencias del profesor programador, los cuales se planean incluso desde antes de la situación instruccional. Por lo tanto, la participación y el aprendizaje del estudiante están condicionados por las características prefijadas y frecuentemente rígidas del programa conductual elaborado por el docente. En el modelo constructivista, el estudiante construye su propio conocimiento mediante la interacción constante con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de su propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Así es. Ahora vamos con el rol del docente en el modelo tradicional. El docente es el eje principal del aprendizaje, es el procesador del conocimiento y es el encargado de organizar, planificar y dirigir el aprendizaje, depositando información en cada uno de los estudiantes. El profesor es el programador cuando estructura los cursos y hace los arreglos de contingencias de reforzamientos mencionados. Está interesado en perfeccionar la forma más adecuada de enseñar conocimientos y habilidades. En este caso serían los contenidos, que se supone que el alumno habrá de aprender así como el docente se lo enseña. Cualquier conducta académica puede ser enseñada oportunamente si se tiene una programación instruccional eficaz, basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en la forma como serán reforzados. El docente es un orientador, facilitador que debe motivar constantemente al estudiante a descubrir principios por sí mismo, promover el pensamiento crítico, impulsándolos en la reflexión de su proceso cotidiano de conocimiento, valorando y estimulando sus experiencias. El docente delega su protagonismo al estudiante, que marca el rol fundamental en su propio proceso formativo. Es el propio estudiante el que logrará la transferencia de lo teórico conceptual
en el ámbito práctico o situado en contextos reales. No significa desconocer o suprimir la importancia de los procesos de enseñanza y mucho menos el rol del profesor. Se debe entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya para finalizar, se puede concluir que los modelos pedagógicos van actualizándose, complementándose con las características positivas que pueden ser de interés en la situación o época, en que debe dar cada vez mejores resultados en el proceso de enseñanza, donde se encuentran propiamente los contenidos, las técnicas, los procedimientos, las estrategias, los recursos y la evaluación, dando nuevas formas o modelos y así poder lograr los objetivos trazados en los saberes, en el saber conocer, en el saber hacer y en el saber ser como elementos fundamentales de la formación íntegra de los estudiantes para que sean personas competentes respondiendo a las necesidades y exigencias de la sociedad. Muchas gracias por permitirnos compartir estos dos modelos que han sido parte fundamental en nuestra educación.